Buenas noches y bienvenidos a nuestro Campo Stream, primer y único stream de campo para el sector de la provincia de La Pampa. Un gusto darle la bienvenida y mi nombre es Román Escobedo una vez más. Nos encontramos acá en los estudios de Render Stream, donde vamos a tener un especial, quien estuvo adelantándose, viendo un poco los clipeos en nuestras redes sociales. Seguramente ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. Hay un tráiler, un adelanto que generó expectativa, así que vamos a ir dándole ya inicio porque tenemos una mesa muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ha marcado la historia argentina. Tenemos un recuerdo latente de un conflicto que duró meses, pero que trajo consecuencias que se extienden durante los años y que al día de hoy todavía repercuten en la sociedad, todavía dejaron sus marcas. Estamos hablando de lo ocurrido en marzo de 2008, cuando se dio una decisión del gobierno nacional que puso en marcha uno de los enfrentamientos más fuertes que ha tenido el campo con el Estado en la historia reciente de lo que es nuestra República Argentina. Y estamos hablando precisamente de la resolución 125, que a priori y en resumidas cuentas establecía un esquema de retenciones móviles para las exportaciones de soja, de maíz, de trigo y de girasol, ¿sí? Lo que inicialmente aparecía como una discusión sobre impuestos y distribución de la renta agropecuaria, rápidamente escaló y se transformó en un conflicto político y social que ha tomado una magnitud que al día de hoy quienes lo recuerdan entienden de qué estamos hablando y de la gravedad que ha tenido. Hubo paros agropecuarios, hubo cortes de rutas, desabastecimientos, movilizaciones y una reacción que trascendió al propio sector rural que se movilizó, sino que también involucró a todo lo que corresponde a la sociedad. Estamos hablando de una disputa que finalmente llegó y se dirimió en el Congreso. Después de tantas semanas de tensión y de negociación, la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto que tuvo una victoria bastante apretada de 129 votos contra 122 a favor del oficialismo y que luego pasó a la Cámara Alta en el Senado de la Nación y que nos trae aquella madrugada del 17 de julio cuando el Senado terminó definiendo el destino de la 125 luego de una votación empatada y con el recordado desempate de Julio Cleto Cobos, quien en su momento ejercía la vicepresidencia de la Nación. Pero más allá de ese resultado, queda una pregunta por responder y es ¿qué pasó realmente aquella vez entre el campo y el Estado? ¿Qué significó la 125? ¿Cómo se vivió el conflicto desde el interior de la Argentina, desde el interior productivo? ¿Qué cambió durante esos meses de organización del sector agropecuario y la sociedad con aquellos cortes de rutas, con las asambleas, con las movilizaciones? ¿Y qué lugar también optó la política en una disputa que terminó marcando una época muy especial para nuestro país? Bueno, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Tenemos una mesa muy especial porque nos acompaña Julio Tapié, quien fue presidente de la Agrícola Ganadera en los periodos de 1996 y 1998. También su hijo Víctor, que fue presidente de la institución entre 2017 y 2020, también participante del Ateneo en aquel entonces, ambos productores ganaderos de la provincia. Y otro invitado especial que ha tenido la oportunidad de vivir aquella votación del 17 de julio desde adentro y es el senador Juan Carlos Marino, en aquella ocasión participando en el bloque de la Unión Cívica Radical. Marino justamente votó en contra de aquel proyecto de la resolución 125 que se fue manoseando y fue cambiando su nombre. Así que hoy tenemos en la mesa tres actores importantes de lo que ocurrió y que por supuesto nos van a dar su mirada y vamos a recordar lo que ocurrió en 2008, ya 18 años de aquel conflicto que se podría decir que inauguró la grieta en la República Argentina. Esto es nuestro Campo Stream y es nuestro especial de la resolución 125. Le doy la bienvenida a quienes me acompañan y ya mencioné. Así que, por supuesto, los invito a que se den la bienvenida, que participen y que puedan intercambiar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, Román. ¿Cómo están? Acérquense al micrófono, así se escucha fuerte y claro. ¿Todo bien? ¿Cómo llegan a este especial de nuestro Campo Stream? Me imagino una temática que los trae a épocas no tan felices para el sector. ¿Quién arranca? Les cedo la palabra acá a los experimentados. Bueno, a decir verdad, toda esta lucha que
se vivió durante 4 meses. Nosotros desde las provincias acompañamos a las decisiones que se tomaban a nivel nacional. Entonces, hubo en los 129 días que creo que duró desde el que se plantea la resolución por parte de Lustó en aquella oportunidad hasta el no de Cleto Cobos, hubo 127, 128 días en donde, a decir verdad, hubo 4 paros consecutivos con algunas variables de días que se levantaba el paro, más que nada porque las autoridades nacionales tenían contacto con las 4 instituciones que manejaban en cierta medida el accionar de las movilizaciones. Y esas 4 paros, cuando venía la información por parte de Buenos Aires, nosotros acudíamos en las mismas consecuencias que llevaban a realizar esas movilizaciones, ¿no? Así que desde Santa Rosa normalmente estas movilizaciones se hacían sobre las rutas nacionales. Tal es así que en la provincia de La Pampa había movilizaciones en Santa Rosa, en Castec, en Realicó, incluso había alguna movilización en la zona de Unanue también, a pesar de que ellos no estaban tan afectados por la 125 en cuanto a las retenciones en la soja, ¿no? Pero tenemos que reconocer que hubo un movimiento muy fuerte en donde se adhirieron todos los productores, no solamente los agricultores, sino también los ganaderos y la población en general. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque, a decir verdad, fue un movimiento que se generalizó en todos los ámbitos, tanto productores como comerciantes, como, no digo funcionarios porque dependían más que nada de las decisiones del gobierno nacional. Pero fue un movimiento, a decir verdad, que nunca se había dado en la República Argentina que el sector agropecuario haya, vamos a llamarle así, invitado o por lo menos concientizado a los habitantes de la provincia de La Pampa. Julio, y acá también quiero darte la participación, Víctor, vayan mechando entre los dos. Sí. Hagamos un recuento de cómo llegamos a aquel 11 de marzo. Hablábamos fuera del aire un poco de que ya había indicios de que el gobierno, cuando gana las elecciones en año electoral previo a tomar esta medida de la 125, ya había dado indicios de que iba a ir por ese lado, de que había una política económica que no iba a cambiarla. Ustedes me mencionaron algunas medidas, ¿las pueden recordar? Sí, bueno, a ver, nos pusimos a estudiar un poco, porque 18 años, bueno, había un montón de cosas que nos acordábamos, por supuesto, y otras que no. Yo tenía 20 años, 21 años, todavía era estudiante, recién estaba empezando a trabajar en la empresa familiar, o sea que, digamos, era nuevito, pero si bien yo ya venía con actividad gremial porque había sido presidente del Ateneo y bueno, es algo que siempre me gustó hacer. Fuera del aire hablábamos, bueno, que en el marzo del 2006 Néstor Kirchner cierra la exportación de carne por 180 días, ahí se crean los ROEs y en mayo del 2006 no es que la abre, sino que empieza a implementar los ROEs y empieza a dar permiso de exportación a cuentagota. Eso ya marcaba que el gobierno kirchnerista estaba delineando ese tipo de políticas, ¿no? Podemos discutir si nos gustaban o no nos gustaban. Obviamente que para el políticas sector agresivas a priori, digo, cuando pasó esto, algo similar con el cierre de las exportaciones en 2021-2022, también lo tomamos como una... Exacto.
Sí. Y a partir de ahí, el sector todavía se tomaban, estábamos los ganaderos por un lado y los agricultores por el otro, entonces fue una lucha más que nada del sector ganadero. Desde Santa Rosa, la rural de Santa Rosa organizó en su momento un camionetazo, hubo movilizaciones, se intentó hablar con el gobernador para ver si se podía hacer algo, bueno, no se fue logrando nada y se fue armando un caldo de cultivo que en diciembre del 2007, antes de que Kirchner dejara su mandato y se lo diera a su sucesora, que era su mujer, hizo una suba en las retenciones de la soja y me parece que del maíz. Nuevamente apostando un proyecto que claramente iba en contra, o atentando contra la producción. Y ya en marzo del 2008, bueno, es lo que estaba diciendo papá, es que lo que ya sabemos que pasó, que se planteó no era una suba, sino era un programa donde se promovía una ley, en realidad fue una resolución. Fue una resolución, un decreto, sí. Sí, donde se quería hacer el sistema de retención móvil y ahí realmente claramente la situación no dio para más y fue un totalmente genuino donde el sector agropecuario dijo basta y se salió. ¿Vos recordás dónde estabas en ese momento cuando escuchaste la conferencia de Martín Lustó, que fue un tanto sorpresiva? ¿Te acordás dónde estabas y cómo te impactó? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Sí, yo en realidad el recuerdo que tengo, que es el que más me impactó, no recuerdo tanto el discurso de Lustó, sí recuerdo que a los 10 o 15 días de eso, se hizo una gran movilización en Santa Rosa, organizada por la Rural, donde hubo un gran camionetazo, donde se llevó un petitorio al gobernador, que en ese momento era Jorge, se lo dejó, donde se le decía porque estábamos en contra de la resolución bueno, y que por favor se pusiera al frente de los reclamos y que nunca pasó. Yo me acuerdo que después que se terminaron los discursos y que la gente se empezó a ir y que se desconcentró esa movilización, sonó el teléfono en casa y a papá lo llamaron por teléfono un grupo de productores y le dijeron: Julio, nos queremos reunir con vos. Papá se va y cuando vuelve dice: me voy a la ruta. ¿Cómo se va? Nos vamos a la ruta. Y bueno, agarraron lo que había a mano. Me voy con vos. Y fueron. Y ahí, eso es lo que yo me acuerdo, y yo era chico, por ahí papá puede, no sé si contar si se acuerda o no, pero yo lo tengo patente que fue así. Papá se fue a esa reunión con un grupo de productores que lo convocaron y le dijeron: Julio, esto no puede terminar en un camionetazo, que nos vayamos cada uno a su casa y que no hagamos más nada. Ya se venía gestando a nivel nacional. La Pampa todavía no tenía puesto sobre ninguna ruta ningún corte, y bueno, y ahí arranca ese día, que no me acuerdo la fecha, pero arranca en Carnes Pampeana el corte de Santa Rosa. El primer corte en Santa Rosa y supongo que en la provincia de La Pampa, una situación que por supuesto empezó a escalar, llegó a un punto de quiebre, de decir esto, como decías vos, Víctor, recién, no podía quedar así. Y le voy a dar el paso también al senador Marino. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Primero te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno. Juan Carlos, yo te pregunto, no te voy a preguntar a ver dónde estabas ni nada, pero sí, como senador nacional que estaba en representación de la provincia de La Pampa, ¿en qué momento te diste cuenta que esto iba a ser un conflicto de la magnitud, o si no te diste cuenta que iba a ser un conflicto de este tamaño? A ver, esto se veía venir por lo que están contando ellos y por otras situaciones, donde el peronismo interpretaba que el campo era su enemigo. Esto lo visualizábamos siempre en las reuniones de comisión. Vos planteabas algo. Yo me acuerdo el tema de las compensaciones. Ustedes se acordarán, salieron las famosas compensaciones.
Entonces un día yo lo planteé, le digo, a ver, la palabra te lo está diciendo. Si yo te compenso a vos, es porque te estoy sacando algo que no corresponde que te lo saque. Entonces, ahí, desde ese punto arrancamos mal. Y había un atropello permanente al sector agropecuario. ¿Cómo se vivía en Buenos Aires? Lo veíamos venir. Cuando se vota en diputados, bueno, dijimos, ahora nos toca a nosotros. Y nosotros éramos 8 senadores radicales, después había senadores de partidos provinciales, había un senador de Lilita Carrió, y algunos peronistas que ya nos habían, en las charlas nos manifestaban que estaban en contra. Así que había que ponerse a trabajar. Con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, hablando, teníamos diálogo permanente con la mesa de enlace, donde estaban representados todos, digamos, y también supimos rodearnos de técnicos muy buenos, muy buenos. La verdad que gente a la que le debemos gran parte de lo que sucedió ese día que desempata Cobos, porque realmente nosotros queríamos demostrar que Argentina iba a despegar no poniéndole pie sobre la cabeza al productor, sino al contrario, incentivar a ese productor para que produzca cada vez más, abrir las exportaciones. Yo esa noche puse un ejemplo muy práctico, porque a todos los que teníamos este discurso nos decían que eran oligarcas, que era la derecha argentina, que éramos la antipatria. Entonces dije, bueno, a ver, perfecto, les tomo. Supongamos que ustedes tienen razón de todo lo que nos dicen, que no es así. ¿Qué piensan del presidente de Uruguay? Pepe Mujica, ultra izquierda. Más izquierda que Mujica no había. ¿Qué hizo Mujica con la carne uruguaya? Dijo, yo no le voy a hacer faltar la carne de la mesa de los uruguayos, que era el discurso de acá. Que no le falte la carne a la mesa a los argentinos. Perfecto. ¿Qué hizo Mujica? Inteligentemente, ¿no? Dijo, bueno, vamos a asegurar la mesa a los uruguayos, pero, atención, los cortes que reclama o que compra la Comunidad Económica Europea, nosotros los vamos a exportar. Y si en algún momento la carne en la mesa del uruguayo no alcanza, la vamos a subsidiar con eso que estamos exportando. Pero vos para subsidiar primero tenés que generar los recursos. Porque la mesa de los argentinos no es el bife de chorizo, no es el bife ancho, no es el lomo. A ver, todos nos hemos criado comiendo asado, carne de oveja, de vacuno, de lo que venga, de cerdo. Y esa noche, yo en parte del discurso, porque tuve el honor y la enorme responsabilidad de ser el miembro informante de toda la oposición, lo cual era un tema no menor. Yo le decía, ustedes están subsidiando, ya que critican tanto, están subsidiando al que va a cenar a Puerto Madero, que se come un bife de chorizo, que no es la mesa. A ver, el que está filmando, el que nos sirve café, el que está en la casa, no está comiendo bife de chorizo. Pero toda esa gente está subsidiando el bife de chorizo al que va a Puerto Madero. Era el mundo del revés. Pero bueno, yo en un momento empecé a visualizar que este conflicto no tenía límites, porque ¿qué ocurrió? Más allá de la inoperancia y más allá de la equivocación en el diagnóstico del gobierno, hubo una movilización que, si bien lo organizó la mesa de enlace, fue social, fue un fenómeno social. Yo vivo en un pueblo de 2.000 habitantes y cuando venía de Buenos Aires yo viajé muy poco en avión, siempre lo hacía en mi auto. Así que iba recorriendo la ruta y vos cuando parabas en los piquetes, vos te das cuenta que había productores, pero también te das cuenta que había alambradores, electricistas, comerciantes, casas de comercio, porque, a ver, siempre digo lo mismo, Argentina a veces se la mide de la General Paz hacia adentro, hay que medirla de la General Paz hacia afuera, donde está el interior profundo, el productivo. Cuando al campo le va bien, a todo le va bien. Esta es la realidad. Bueno, fíjense lo que pasa ahora. Uno que vive en un pueblo, ves cómo se genera actividad, porque el productor, también lo dije esa noche, todos esos tipos que estaban parados en la ruta, son chacareros, son gringos, que lo único que saben hacer es laburar tranqueras adentro, no saben hacer otra cosa. Pero claro, llegó un momento y dijeron, no, flaco, hasta acá llegamos, creo que se le puso una mano en el pecho al gobierno, y bueno, pues seguimos hablando de lo que pasó, Sí. fue. Hay un retruque de Cristina que creo que está que queda muy claro en el inconsciente colectivo todavía, luego de la reacción del sector, digamos, que ella dice el piquete de la abundancia.
hay una cuestión ideológica, me parece, que te pregunto a vos, que la vivías de cerca, ¿es una cuestión, una confrontación ideológica con el campo que la inaugura el kirchnerismo de parte del peronismo o ya venía de antes? El peronismo nunca fue muy adicto al campo, esta es la realidad. El kirchnerismo después potenció todo esto. Pero creo que había varios factores. Mala intención por una parte, una cuestión ideológica por otra, y también una cuestión de desconocimiento absoluto. Fíjate que Cristina llega a decir, ese yuyo, ese yuyito, es la soja. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que tuvieron la enorme suerte de que la soja en ese momento voló por los aires el precio. Tener soja en ese momento era tocar el cielo con las manos. ¿Qué ocurrió por también inoperancia del gobierno y de la Secretaría de Agricultura de la Nación? Al no ponerle límite a estas cosas, la soja se fue a las zonas, se extendió a las zonas que no fueron productivas de cereales nunca. Entonces, ¿qué hicieron? El sector ganadero lo acorralaron, cada vez más lo llevaban. No sembraban soja entre los caldenes porque no se podía. Pues si no había que sembrar soja. No hubo coherencia desde el gobierno para decir, bueno, a ver, vamos a incentivar esto otro para que esto no sea una locura. Pero el error más grande fue ponerse en contra de todo eso y descalificar a la soja, que fue la que le permitió al gobierno tener superávit fiscal, porque la verdad que llovía guita con el tema de las retenciones. Después se usaba mal el dinero. Las compensaciones. Todos sabemos lo que pasó con Moreno, por el revólver arriba de la mesa, cosas de locos, de matones, de historias que yo las imaginaba hace 100 años, no hace 20 o 18. Todo eso, el que te compensaba, cobraba. Todo fue una corrupción enorme. Lo más triste de todo esto, que esa época de oro en la Argentina, no se usó bien. Porque después los commodities bajaron, y bajaron, y bajaron. Hoy en día, una cosa es producir carnes y otra cosa es producir cereales. Hoy el que produce carne está bien, hay que reconocerlo, está muy bien. El que se dedica a la agricultura está Más ajustado. Está complicadito. Está más ajustado. También hay un momento, digo, esto después escala, por eso te digo, escala primero en lo que es lo ideológico. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué hago este análisis? Cuando hace la conferencia de Lustó, él habla, por ejemplo, de una política de Estado para que no avance el monocultivo. Y, digamos, es una cuestión de decir, yo les digo a ustedes qué cultivar. ¿Qué tienen que producir? Y teniendo en cuenta esto que dice Juan Carlos, tenemos las commodities, el precio de la soja que habían llegado a un techo de 611 la tonelada en el mercado, en la bolsa de Chicago. Pero bueno, después termina siendo una batalla ideológica. Ustedes del sector, Víctor y Julio, ¿cómo lo vivieron? Mirá, cuando se implementa ese diferencial de las retenciones, o por lo menos lo que se pensaba imponer, porque no es otra cosa que imponer, la soja, al llegar a los $600, llegaba a tener una retención de un 50%, porque como eran variables en función del valor de la soja, entonces se incrementaba la alícuota de retención. Entonces era tremenda, prácticamente vos sembrabas 2 hectáreas y 1 hectárea era para el gobierno y la otra hectárea para el productor. Eso era imposible de mantenerlo. No solamente eso, que también el trigo tenía un 28, un 30% de retenciones, el maíz, el sorgo, todo había subido las retenciones en forma monstruosa. Y hoy en día, por ejemplo, para dar una referencia de lo que está hoy en día, por ejemplo, el único que está con algún nivel de retenciones alta es la soja, que está aproximadamente en el 25%, pero los otros cultivos tienen un 7, un 8, la carne misma tiene un 5% en lo que es novillo, y en lo que es vaca es 0%, o sea que ha cambiado totalmente de aquel año 2008
a esta parte en forma pronunciada, de tal manera de que ha incentivado a esas producciones agropecuarias a que sean más eficientes, porque lo que se quiere lograr es que al productor le llegue el dinero que le corresponda para poder aplicar toda la tecnología y poder producir más y que el país gane mucha plata. Pero lo más grave de todo eso, por eso que los senadores que defendían la 125, yo no sé cómo hacían para volver a las provincias, la verdad, porque los senadores justamente son los representantes de la provincia en la Cámara Federal. Exactamente, sí, sí. Lo que es retenciones, que era una fortuna, no va a la masa de coparticipación, se lo quedaba el Estado Nacional. Entonces vos tenías un Estado Nacional cada vez más obeso de recursos y un Estado y estados provinciales cada vez más flacos, porque yo lo planteé esa noche. ¿Por qué no volvemos al esquema del impuesto a las ganancias? Más justo que el impuesto a las ganancias no hay. El que gana mucho paga más, el que gana menos paga menos. Pero lo bueno de eso, que todo el impuesto a las ganancias va a la masa de coparticipación. Entonces, un senador que va a representar a su provincia, ¿cómo va a votar en contra de los recursos de su propia provincia? No habrá habido, no hablamos de presiones también, en una época, ahí vos lo viviste desde el Senado, momentos de presiones, de aprietes a esos senadores que mencionás. Pero por supuesto que hubo presiones, aprietes, hubo de todo. Bueno, a ver, yo tuve, con el tema de la FIP, me acobardaron con la FIP en ese periodo, ¿no? ¿Te Era seguían una con la cosa- FIP? Pero claro, Pero ¿qué puntualmente qué te pasó, por ejemplo? Si se puede pero contar. estaba en control permanente, me golpeaban los hilos de campo a ver si tenía cereal adentro, no creyendo lo que vos declarabas. Es feo laburar así, sentirse perseguido. La verdad que a mí no me molestan, siempre digo, no me entra la bala, porque cuando uno hace lo que tiene que hacer, que hagan lo que tengan que hacer ellos, pero no fue grato, la verdad que no fue grato. Después vos veías, cuando comenzó la sesión, había senadores que estaban en duda, y los que tenemos experiencia, vos veías que algunos se levantaban, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, algunos se levantaban y decían, mira, fulano se levantó y se va. Y yo le decía, no, fíjate que dejó la carpeta ahí. Ese tipo vuelve, se fue al despacho a ver qué arregla. Así era, literal. A las 2 horas venía y se sentaba y se quedaban quietitos para después llegar el momento de levantar la mano. O sea, fue una situación incómoda, fue una situación que el país estaba al borde de una guerra civil. Exacto. Esa noche, Sí, sí, sí. si Julio Cobos hubiese desempatado de otra manera, se incendiaba la Argentina. Sí. Se prendía fuego la Argentina. Sí, venimos eran 4 meses. Digo, a ver, hubo un momento de marzo, abril, que estuvo muy intenso el tema de los paros. Vos lo mencionabas recién, Julio, que fueron esos primeros 2 meses muy intensos y se logra algo fundamental cuando Lustó presenta esta resolución 125, que es unir 4 federaciones o 4 entidades rurales que siempre trabajaron cada uno por su lado, con su idiosincrasia, pero que se unificaron y crearon la famosa mesa de enlace. Correcto. Y acá viene toda la movilización del sector. Que yo te pregunto vos, y a mi criterio voy a estar afirmándolo, pero digo, hubo una subestimación del gobierno por parte de la movilización del campo. ¿Subestimó en algún momento que al campo en esto de decir, che, vamos a mover la gente y el país se para? Mirá, hay una cosa muy sencilla. Nosotros con el gobernador en aquel momento, Oscar Mario Jorge, que era, teníamos desde las instituciones gremiales agropecuarias, teníamos muy buena llegada a todas las decisiones que se tomaban en el gobierno provincial. A partir de ese momento nos cerraron la puerta. No nos dieron ni tronco de importancia para nada, y estuvimos los 4 años del gobierno de Cristina con muy, pero muy poco acceso al gobierno provincial. Jorge en su oportunidad, principalmente con ese tema, directamente no nos recibía ni con el petitorio que llevamos, ni con los llamados, ni con las presiones que ejercíamos de aquellos que lo conocíamos. Directamente nos cerró la puerta total, pero total y absolutamente. O sea que
La orden que vino de arriba era al campo, nada. Esa fue la orden y Jorge la cumplió a rajatabla. Estamos hablando de gobernador de La Pampa, nada más El y nada menos. gobernador de la provincia de La Pampa, provincia netamente agropecuaria, porque digamos, sus recursos provienen en su gran mayoría del sector productivo. ¿Cuál era, digo, era una cuestión, el proyecto en sí, ¿no? Si había para ustedes algo que solamente se manejaba por el tema porcentajes o había una discusión más profunda en esto de la resolución 125. Ah, va. Para mí pasó a ser netamente ideológica. Era nosotros y ustedes. Yo creo que el gobierno se había acostumbrado a agarrar una masa, como dijo Juan Carlos, estaba totalmente obeso y manejaba la plata a discreción, manejaba a los gobernadores con la billetera, manejaba a todos con la plata. Y se había vuelto totalmente, se había obnubilado con la situación y cada vez quería más, cada vez quería más, cada vez quería más. Y yo creo que estratégicamente ellos buscaron un enemigo que en su momento fue el campo, que seguramente les habrá servido. No, yo creo que no, a lo largo de la historia yo creo que no les terminó sirviendo, pero bueno, en su momento ellos pensaron que sí. Afuera del aire veníamos hablando que era por ahí fue como un principio de La inauguración de la grieta. De la grieta. Y nunca volviendo a tu pregunta, yo creo que ellos el gobierno nacional nunca se imaginó que el campo, primero, que se iba a unir y que se iba a ser fuerte y que iba a aguantar lo que aguantó estando en la ruta. Yo creo que ellos pensaban que íbamos a aflojar, que íbamos a aflojar, que íbamos a aflojar. A ver, yo soy parte del campo, yo creo que no me titulo, digamos, yo creo que hubo actores principales, como, bueno, todos los productores que estuvieron, yo en ese momento estaba estudiando y bueno, no tuve una participación tan activa, iba a los cortes cuando podía y demás. Yo creo que el gran esfuerzo que hicieron los productores agropecuarios en ese momento fue increíble, de no aflojar y de lograr lo que realmente se logró, porque yo creo que ellos pensaban que el campo iba a aflojar. Y además tuvieron el acompañamiento, digo, de una gran parte de la clase media cuando salen los famosos cacerolazos, ¿o no? Sí, porque ¿Cómo reciben eso desde el sector? Digo, nadie los forzó a la clase media, de hecho veníamos viendo los movimientos sociales, cómo empezaban a aglutinarse, marchaban a Plaza de Mayo, había una carrera por ganar la calle y la clase media se movió a favor del campo. Yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires cuando la resolución de la 125 que se votaba en el Senado, y en Buenos Aires yo te puedo asegurar que en el monumento a los españoles, me parece que fue, había gente no solamente del sector agropecuario, había de todo. Yo creo que ahí el campo juntó mucho más fuerza con el acompañamiento de la sociedad. Por supuesto que hubo una parte de la sociedad que claramente no acompañaba, pero yo creo que el reclamo se hizo mucho más fuerte con una gran parte de la sociedad acompañando. Y de hecho todos los discursos de todas las rurales que había cuando se hablaba de eso, que en realidad no es el campo o la ciudad, nosotros o los otros, porque en realidad por ahí en Santa Rosa es difícil de visualizarlo, pero en un pueblo como Riglos, por ejemplo, y vos sos productor agropecuario y tu hijo va a ir a la misma escuela que va el gomero, que va el panadero, vos te hacés atender la misma sala que se atiende el empleado que trabaja con vos en el campo. Entonces no es uno o los otros. El campo es parte de todo, todos somos parte de todo, es una actividad más. Entonces yo creo que el que logró entender eso fue el que acompañó. Eso hacia el interior de La Pampa tuvo un peso impresionante. Sí. ¿O no? Sí. Y sí, porque el del interior que lo entendió, por eso hubo un acompañamiento en la sociedad. Porque en realidad, vos imaginate que el campo en una localidad chica te mueve todo. Te mueve el gomero, te mueve el comercio, te mueve el kiosco, te mueve la despensa, te mueve el taller, te mueve
te mueve un montón de cosas. Y un campo parado, hay toda una actividad alrededor que le empieza a ir mal. Hay una figura que se crea durante el debate en el Congreso, Juan Carlos, el Fondo de Redistribución Social, que lo mencionó Cristina. ¿Hacía demagogia con este conflicto la entonces presidenta? Hubo contradicciones. Recién hablaban del gobernador Jorge. A ver, lo grave de todo esto es que un Estado nacional, como dije hace un rato, muy gordo en cuanto a recursos y provincias flacas, a ver, yo si me fuera gobernador y esos recursos que recaudás me empezás a mandar a la provincia, puedo sentarme a almorzar con vos, puedo darte una mano, pero no le daban un mango. Acá hay la gente a veces tiene memoria selectiva o pierde la memoria. No se olviden que el gobernador Jorge, en el periodo de Cristina, puso la plata de la provincia de La Pampa para que se construyeran las viviendas y Nación después no se la mandó nunca. O sea, encima de que no nos daban guita, puso la plata, en una cuestión que seguramente le creyó a la presidenta, y esa plata no vino nunca. Eso es lo contradictorio. Decir, che, flaco, a ver, yo soy radical y si mañana hubiera un presidente radical, primero tengo dignidad, y segundo tengo personalidad, y tercero puedo sentarme con libertad para decir, che, mirá, esto así no va. Ahora, esa obsecuencia, yo voy a contar algo que no tiene nada que ver con el campo, pero me pasó a mí. Cuando yo ingreso como senador junto con Carlos Berna y María de los Ángeles y Gonet, ellos por la mayoría, yo por la minoría, el día de la Asunción... Con Gallego, perdón, ¿no? No, eso fue el primer periodo. Ah, bien, perdón. No, estoy hablando de después cuando Jorge era gobernador. Ok. Llega el acto de Asunción, Canal 3 lo mandan a filmar, como hacen todas las provincias. Al rato me llaman los chicos del despacho y me dicen, che, Juan Carlos, en La Pampa juraron 2 senadores, porque pasaron las imágenes de Berna, la de Gonet y no la tuya. Bueno, salgo del recinto, cuando iba para mi despacho, los propios empleados de Canal 3, que me conocían, vinieron y me dijeron, Juan, no lo tomé a mal, pero la orden es no filmarte. O sea, por eso vos decís, estos tipos gobernaron La Pampa. Por eso en La Pampa, en algún momento también hay que sentarse a conversar entre todos, como tiene que ser, si che, tenemos una provincia que reúne muchísimas condiciones. Somos centro de la Argentina. Acá se produce lo que pidas, de todo. ¿Dónde está el desafío? Ponerle el valor agregado a eso. Por ahí te dicen, La Pampa no tiene deuda externa. Puede ser, pero tiene una deuda interna enorme. Mañana querés poner valor agregado, perfecto. No tenés servicio, no tenés luz, no tenés gas, no tenés conectividad, no tenés rutas. Y después hay que apoyar no solo la producción, acá hay otro generador de trabajo muy importante, que es el comercio. No podemos seguir dándonos el lujo de tener el SICREP, que es una locura, los ingresos brutos cada vez más altos. Entonces, y la otra contradicción que tenía el gobierno nacional es que hablaban de redistribución de la riqueza, y mientras ellos como gobierno se llenaban las arcas de guita, de plata, la gente está cada vez más pobre. Entonces, ¿dónde estaba la redistribución? Después uno se entera cómo era la redistribución. La obra pública dantesca, corrupta, de rutas que no se hicieron, pero se cobraron. Eso eran los verdaderos, cuando hablaban de los aristócratas del campo, de la oligarquía ganadera, la oligarquía estaba en otro lado. En tipos que nunca habían tenido un mango se hicieron hipermillonarios con los recursos que generaba el sector agropecuario. Es genial. ¿Hablabas con Jorge en esa época? ¿En la época de la 125? No. ¿No tenías diálogo? ¿Siendo senador? No, es más, una vez lo llamé, no me acuerdo por qué, era algo que se trataba de La Pampa y no me respondió el teléfono. En un momento yo organizo una reunión con 5 embajadores acá en La Pampa, en la provincia de La Pampa, que entre esos 5 embajadores representaban más o menos 3.500 millones de habitantes. Organizé una reunión muy linda con la universidad, con los intendentes, con los productores agropecuarios, con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, me acuerdo, la CP de Santa Rosa. Por supuesto lo llamé al gobernador para que participara, para que los recibiera. No lo recibió la vicegobernadora, que era Norma Durango en ese momento. O sea, la verdad que lo de Jorge a mí me dejaba frío, porque decía, che, a ver, yo no estoy llamando para pedir nada, estoy llamando para colaborar.
Yo no me acuerdo en ese momento por qué lo llamé algo que se votó. Ah, ya sé. Cuando nos querían sacar el subsidio de gas a La Pampa y Carmen de Patagones, bueno, en ese momento trabajamos junto con Berna, María Igonet no, votó a favor del gobierno, y un día le digo a Berna, che, yo le voy a llamar a Jorge. Bueno, llamalo, perfecto, me parece bárbaro, para decirle que yo iba a defender lo que me correspondía. No me atendió el teléfono. Entonces por ahí decís, che, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de esto? No sé, que para mí, no sé. No quiero usar términos que después me traigan problemas. Cuando volvías de Buenos Aires, hoy recién decías que te venías en auto, que parabas, encontrabas los cortes, la gente se acercaba a los productores, se acercaban a hablar con vos. Sí, yo paraba, porque además te paraban, todo, no es que te detenían, te paraban, te daban un folleto, cuando te conocían, senador, bájese, yo me bajaba toda mate, comía un pedazo de asado, me tomaba un trago de vino, paraban todos los piquetes, el último era el de mi pueblo, porque cuando llegaba en Rilo, yo le avisaba, che, a las 11, 11:30 estoy allá, voy a ir a cenar. La verdad que lo hacía con placer, porque estar parado ahí era un poco retribuir lo que toda esa gente por ahí hace y el esfuerzo que hace para que uno lo esté representando en el Senado de la Nación. Y esto lo digo porque la verdad que lo siento, es el día de hoy que no me olvidé de eso. Vos te parabas en la ruta, veía gente, uno que conoce, que no tenían nada que ver con la producción, nada que ver, pero estaban ahí porque yo creo que la gente entendía que había que hacer ese aguante para ponerle el freno a un gobierno que te quería llevar por delante. ¿Qué te encontrabas ahí? ¿Gente, comerciantes? Todos. Todo. En Rilo estaban los alambradores, los electricistas, los productores, por supuesto, pero estaban los comerciantes, el gomero, estaban todos, absolutamente todos. Y mucha gente que no sabía ni de qué se trataba, se sumaba a eso porque estaba con bronca. La gente tenía bronca de un gobierno que era atropellar y atropellar y atropellar, no solo al sector agropecuario, a todo el mundo. Entonces la gente ahí encontró una excusa, digamos, para decir, che, yo me pliego a estos tipos. ¿Cuál? No, sí. Te quiero comentar a lo que dice Juan Carlos. Durante los paros o esas movilizaciones que hacíamos en las rutas, hubo una etapa que era de concientización. Entonces se le explicaba a los transeúntes sobre la ruta o los que pasaban por ahí de por qué era el paro, qué consecuencias traía, qué beneficios podía llegar a haber si no se cumplía esa ley. Es decir, era como quien dice que hacíamos de maestros que le enseñábamos a la población todos esos beneficios y perjuicios que traía una decisión del gobierno nacional. Era un poco de militancia también, digamos. Y Docencia, militancia, sí. Sí, bueno, todo eso hizo que todas las otras instituciones o todos los otros sectores acompañaran al sector agropecuario en esta jugada. Por eso es que yo creo que concientizamos a la provincia de La Pampa en su momento de que tenían que acompañarnos en esta patriada. ¿Cómo hacían para, cuando pasaba el tiempo, se desarrollaba el conflicto, cómo hacían para sostenerse ahí? Digo, cada uno tendría su actividad, tendría su comercio, ustedes en sus casos tenían sus establecimientos. ¿Cómo se organizaban para quedarse ahí y resistir ante el conflicto? Y además, otra cosa más te quería comentar. Siempre priorizamos una contención hacia sectores que necesitaban, porque ese paro de la ruta y demás, no permitíamos que los camiones cargados con granos o los camiones cargados con hacienda llegaran a destino en tiempo y forma. Pero siempre, como se hacía frente a Carnes Pampeana, que era el frigorífico más importante de la provincia, siempre se le daba prioridad a la gente que abastecía carne a los comedores de las escuelas, a los hospitales, para evitar
tener problemas secundarios porque era un paro que hacía fuerza y producía desabastecimiento, Tal cual, que sí. fue por eso que muchas resoluciones que se tomaron a nivel nacional, porque el temor era el desabastecimiento en las grandes ciudades. Exacto. Digo, en esto, perdón, retomo ahí un poco la pregunta, ¿cómo se organizaban para mantener estas medidas de paro, las medidas de protestas? ¿Hacían guardia? ¿Cómo se organizaba el sector? Ya estábamos en asamblea permanente. Todas las decisiones que se tomaban del conjunto de ese grupete que estaba trabajando en cada uno de los piquetes. Y, y las decisiones las tomábamos ahí, nos poníamos de acuerdo y además hacíamos turnos. No necesariamente estábamos todos los días. Muchos iban con sus tiempos libres y otros estábamos quizás más del tiempo de lo que podíamos atender en nuestros establecimientos rurales. O sea que era todo muy voluntario, muy pero muy voluntario. Era la organización misma, ¿viste? La organización. No, había una logística, En que- sabía, viste porque que al uno, principio sí. con el furor estábamos todos ahí, bueno, pero después obviamente se fue desinflando, quedó mucha gente activa y es como dice papá, o sea, más allá de que había momentos durante mucho tiempo que no se podía comercializar y demás, pero el campo no, digamos, el campo no para, vos la vaca la tenés que seguir cuidando, tenés que seguir haciendo un montón de cosas en el campo del día a día, entonces se armó una logística de turnos y estábamos todos conectados entre un piquete y otro y nos conocíamos, che, fulanito está en Trenquelao, que en el otro está en Cos, entonces nos íbamos hablando, se iban haciendo asambleas, se iban... ¿Se iban generando lazos sí, o no? y también se prestaba mucha atención a lo que iba pasando con la mesa de enlace, qué decisiones iba tomando, las reuniones que se iban teniendo, entonces era como un tire y afloje, y una logística, se armó una logística Yo importante. lo que veo que se afianza mucho por ahí digamos esto, la cuestión entre productores y como que retoma un rol protagónico el gremialismo, si se quiere, entre los productores. ¿Sale fortalecido ahí un poco o no? A ver, yo creo que en retrospectiva y viéndolo ya después de mucho tiempo, me parece que fue muy espontáneo la situación. Muchos que no participaban de absolutamente nada salieron a decir, che, tenemos que hacer algo. Yo creo que en algún momento el gremialismo rural agropecuario, el mismo productor lo termina, si se quiere, sobrepasando porque la situación era tan extrema y tan la locura que se estaba viviendo que yo creo que al gremialismo rural agropecuario le costó mucho adaptarse a esa situación y ser proactivo y tratar de contener al productor que lo venía empujando. Vos pensás que nunca se tuvo una situación tan explosiva, esto explotó en muy poco tiempo, donde mucho productor que, te repito, no participaba de las instituciones, que no participaba de ninguna rural y demás, salió a full y había que contener a eso. Y yo creo que le costó mucho a las rurales contener a sus mismos, si querés, aliados. Yo creo que hubo una crisis gremial De representación. Que no fue para adrede, y yo creo que inclusive yo creo que se generó con el tiempo alguna fisura dentro del gremialismo rural agropecuario porque en algún momento yo creo que no se logró estar a la altura de lo que el productor quería. No porque el gremialismo rural agropecuario estaba condicionado, sino porque le costó mucho romper la estructura de ese temor de hacer cosas disruptivas. ¿Qué reclamaba
ese productor que vos decís que no estaba contento, que pedía más? Porque yo creo que al principio fue una cosa de vamos, che, de avasallar, de vamos, 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 vamos. Y el gremialismo rural agropecuario de alguna manera quería mantener las formas, la forma institucional. Ajá. De che, vamos a hablar con el gobernador, que hasta recién veníamos hablando que el gobernador totalmente obsecuente y consecuente con el gobierno nacional no te atendía. Entonces se buscaba los tiempos institucionales, los tiempos de hablemos entonces con el ministro, hablemos con tal, mandemos la nota. Y eso, en ese momento, no servía porque el productor estaba recontracaliente y quería ir a la ruta y quería romper todo. Entonces, de alguna manera, al gremialismo rural agropecuario le costó mucho, mucho poder contener esa situación. Y la época de negociación, digo, estamos hablando de que desde la resolución 125 hasta que llega al Congreso pasan muchos cambios en la normativa. ¿Eso llega tarde? ¿Al productor le pasa por al lado? ¿Cómo se manejaba esa situación? ¿Cómo? A ver, repetime. Estos cambios que se fueron dando desde que se lanzó la resolución, las diferentes modificaciones, el tema de retención, Pero la tabla de la aplicación de la 125 nunca se llegó a concretar. En los 4 meses que estuvimos en las calles o que estuvimos en litigio con el gobierno, nunca se llegó a aplicar ninguna de las retenciones que subían y bajaban de la forma que lo... O sea que se seguía aplicando el 38% de retenciones a la soja. Y nunca se aplicó, a pesar de que la soja en algún momento estaba en $270 y llegó a $617 en el término de 3 meses. Y entonces ahí sí que hubiese sido catastrófico si se hubiera implementado la 125. Pero se seguía cobrando el 38%, por eso era que los paros, por ahí las movilizaciones se paraban, porque nos agarró en plena época de cosecha del girasol, del maíz y de la soja. Entonces había que seguir trabajando y seguir produciendo, y los camiones tenían que... Porque si no estábamos haciendo un paro muy en contra de lo nuestro, por más que teníamos que hacerlo para que funcionara como tal. Pero sí, es cierto, no se aplicaron nunca las resoluciones de la 125. No. Este intento de negociar que en un momento el gobierno se calma un poco, intenta abrir una mesa de negociación con esta mesa de enlace. Ahí ese momento que se da al productor, le pasaba por al lado, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero yo quiero indagar un poquito. No sé si me explico. No, yo creo que el productor tenía muy metido el no de la 125. Se abrían momentos hubo impas en el sentido de que, bueno, ahora se junta la mesa de enlace con el gobierno a ver qué se hace. Entonces, ahí se aflojaba un poco, pero cuando salían de la reunión, que era totalmente... vos pensás que el gobierno kirchnerista en la historia corta de la Argentina fue uno de los gobiernos más agresivos contra el sector, o sea que era imposible tener un resultado positivo en una reunión, salir de una reunión con Moreno, o con Lustó, o con cualquiera del gobierno. Yo creo que la gesta que hizo la comisión volviendo un poco al gremialismo rural, yo te conté un poco lo que pasaba en el interior con las rurales, que para mí, no hablo de la rural de ninguna en particular, hablo en general, porque con todas las rurales que hablas pasó más o menos lo mismo, le costó a las rurales contener al productor, pero la comisión de enlace para mí se manejó muy bien a nivel nacional. Era muy difícil hablar con ese gobierno y negociar y tratar de sacarle algo sin perder y con la mochila que tenían, que había miles de productores en la ruta esperando una respuesta positiva. Entonces lo que sí se hacía era, cuando ahí se iba a una reunión, se aflojaba a ver qué pasaba. Ahora, cuando salían de la reunión, que era todo negativo, se volvía de vuelta al campo de batalla, ¿viste? Era así.
Yo creo que por eso lo mejor que pasó es que el campo no aflojó, y que por suerte en la Cámara de Senadores, vos fijate lo que era el conflicto, que era un empate. A eso Era, voy. Sí, era sí, sí. un Boca River. Exacto. Realmente era un Boca River. A eso voy porque el 17 de junio ingresa formalmente el proyecto de retenciones móviles, se llamaba, a la Cámara Baja del Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados. Hay un cambio desde que asume Carlos Fernández en el Ministerio de Economía, hay un cambio en esta batalla, en cómo diputaba el gobierno nacional. Digo. Pasaba de dar la batalla, tal vez en los medios, tal vez en las calles, a llevarla a las instituciones, al Congreso. Cuando ingresa Juan Carlos ahí en diputados, se da todo el tratamiento en las comisiones de Hacienda, llega al recinto y se vota a favor y sale en esa primera batalla legislativa fortalecido el gobierno nacional. ¿Qué pensaste ahí cuando viste que venía la Cámara Alta del Senado y tenían que definir ustedes? Y era complejo, es más, íntimamente uno pensaba, bueno, ya está, esto lo prueban, porque vos veías, sentabas en el Senado y mirabas así, y lo que sobraban eran peronistas, lo que faltaban eran de los otros. Entonces las primeras sensaciones eran, hay que buscar una estrategia, hay que ver cómo la llevamos adelante, hay que hablar mucho con todos. Fue un trabajo lento, pero sin pausa. Y también tenía mucho que ver, porque por ahí nosotros le decíamos, cuando el tema de las entidades del campo se vieron desbordadas, por lo que dicen ellos, y ahí nacen los autoconvocados, que eran muchísimo. A ver, yo soy productor agropecuario, no estoy federado en ninguna, y como yo hay miles, pero bueno, sentían la necesidad de estar, y por ahí estar en una institución tiene sus tiempos, tiene Totalmente. su manera de actuar. Y la responsabilidad, porque claro, y siendo además dirigente es difícil. el autoconvocado hasta se sentía no representado por las entidades, por eso sale. Pero bueno, lo bueno que salieron, entonces a todo el mundo se le decía, che, hablemos con los productores en los pueblos, porque siempre algunos amigos de un senador, de una senadora, para que lo vayan a ver, para que le metan presión, en el buen sentido de la palabra, y así fue lográndose. Yo esa noche a las 11 de la noche, cuando Rachet me confirma y Menem que iban a votar con nosotros, dije, bueno, listo, empatamos. ¿Cómo fue eso? Lo que no sabíamos, lo de Cobos, la verdad, no lo sabíamos. Eso No, incluso Ernesto Sanz, mendocino, que es el presidente de mi bloque, le digo, che, Ernesto, Cobos no bajaba encima. No bajaba, y si no bajaba, el que estaba era Pampuro, el presidente provisional. De hecho, se rumorea que es una de las estrategias que manejaba el gobierno nacional. Sí, hay muchas teorías. Yo tengo una que creo que es cierta, de que a Cobos lo habían demorado un buen rato en el despacho. Entonces, todo indicaba. Lo bueno de estos debates es que los presidentes de bloque, cuando cierran, no tienen límite horario. Exacto. Entonces, Ernesto hablaba, creo que habló 1 hora y pico, porque lo que necesitábamos era que bajara Cobos. No sabíamos cómo iba a votar, pero si votaba Pampuro ya sabíamos cómo iba a votar. Entonces hablaba y hablaba hasta que llegó un momento que se sentó. Cuando deja de hablar Ernesto, que va a cerrar Pichetto, yo estaba sentado y le digo, che, Ernesto, ¿te dijo algo? ¿Te mandaba un mensaje? No sabemos nada. Recreame, Juan Carlos, esa mañana cuando llegás antes de que arranque la sesión, cómo era el Senado, cómo se vivían los pasillos, el intercambio con los pares. ¿Qué se vivía ese día? Yo llegué como siempre, lo primero que te agarraban afuera eran los productores y después te puteaban los que estaban del otro lado, te puteaban mal, muy mal. Y pasaría al revés, ¿no? A lo mejor cuando entraba un senador que iba a votar la 125, los productores lo puteaban a él, qué sé yo, eso no sé. Después pasaba por el periodismo, que era toda una nube de periodistas, todos queriendo tener primicia, y la verdad que nosotros no teníamos primicias. Empieza la sesión y eso ya sabíamos que era muy larga, y que iban a pasar muchas cosas. Y cuando arranca el poroteo daba favor. Cuando nosotros arrancamos la sesión, nosotros estábamos perdiendo por 3 más o menos. Después yo me tranquilicé mucho cuando fui a hablar con Menem y cuando fui a hablar con Rachet. Me pidieron, por favor, mucha prudencia. Menem me dijo, mirá, Menem, lo voy a decir porque fue acierto, estaba con una neumonía terrible, estaba con una frazada en la cabeza, un caloventor de frente. Cuando yo fui a hablar con él y me dijo, Marino, yo te digo algo, si no me muero antes, yo bajo a votar. Media hora antes yo bajo. Bueno, perfecto. Lo voy a ver al senador Rachet.
me comenta la situación que vivía, que habían amenazado a su madre, un montón de cosas, y me dijo, Juan, te pido absoluta reserva, pero voto con ustedes. ¿Qué hice yo? Se lo dije al presidente de mi bloque y nadie más. Le dije, mira, Ernesto, esto es de mucha confianza, quédate tranquilo que vamos a empatar. Después el desafío venía que iba a ser Cobos. Y después cuando Cobos no bajaba, bueno, mandábamos gente a ver qué pasaba y nos decían, mirá, está en el despacho. Algunos dicen que lo tenían retenido. No sé, creo que sí. Y digo, bueno, si vota Pampuro, estamos al horno. Pero bueno, hemos pasado de canillita a campeón nosotros. Pero nosotros no, éramos muy poquitos defendiendo al sector agropecuario, el resto estaba todo del otro lado, hasta que el senador Marín, por ejemplo, el día antes me dijo, Juan Carlos, yo voy a votar con ustedes porque estoy convencido, porque son chacareros. Fue muy sincero conmigo. No dudó nunca. No. Por lo menos a mí. Lo tenía claro eso. No, nunca me manifestó una cosa y al otro día otra. Me dijo, mirá, te escuché las notas que te han hecho. Él coincidía, son todos gringos, laburantes, productores, a mano rota, no estaban boludeando. Lo que no saben es boludear, justamente, lo que saben es laburar. Lo que querían era que los dejaran laburar. Pero me parece que la presión de la sociedad fue determinante. Y el último acto en Santa Fe, cuando ya se estaba por levantar el paro, que los agarran a De Angeli y le sacan hasta los pantalones, casi que lo llevan, que van todos los patoteros de Moyano y todo, ahí el campo dijo, bueno, ya, listo, hasta acá llegamos y ahí no paró más. Y esa noche pero estoy convencido, si Julio Cobo votaba con el gobierno, se prendía fuego la Argentina. Felizmente, yo siempre le digo, Julio, yo he tenido grandes diferencias con vos, pero me saco el sombrero por lo que hiciste, porque se nos prendía fuego el país. ¿Ustedes no tenían manera de llegar a Cobos antes? Sí, nosotros hablamos. No, pero digo, por esto que vos decís, lo de Morales, no tenían retenido. ¿Quién lo tenía retenido? ¿Se sabe eso o no? Y supongo que los muchachos, qué sé yo. Nosotros cuando empezó la reunión hablábamos con Cobo, la sesión, perdón. Cobo venía, presidí un rato, después presidí a otro, me tocó presidir a mí un buen rato, porque yo era vicepresidente de la Cámara, tocó, qué sé yo, la hora que presidí. Entonces, cuando venía Cobo, che, Julio, ¿cómo está todo? Nunca me dijo nada. Bueno, vamos a ver, nada, ¿viste? El tipo lo definió. Yo creo que él tomó la decisión, o la tenía tomada y la transmitió ya llegando al final, porque a Pichetto y a Pampurú les había dicho que él iba a votar con la oposición. Pichetto estaba de miembro informante del peronismo ahí. Claro, era presidente del bloque peronista. ¿Y hablabas constantemente con él también? ¿No? Sí, era una cuestión que nos cruzábamos en los pasillos, pero estaban caldeados los ánimos, la verdad que no había mucho margen de diálogo entre la oposición y el oficialismo, ¿no? Uno siempre tiene diálogo con todo, por lo menos yo soy un tipo que no pierdo el diálogo, pero estaba tenso todo, muy tenso. Viste que cuando vos llegás a algún lugar o con esta expectativa de decir se vota algo, uno tiene como una intuición, o tiene algo de decir, che, va a pasar, pasa esto, hoy me la juego que pasa esto. ¿Vos qué sentías? ¿Sentías que se caía la 125? Yo cuando tuve la confirmación de Menem y Rached, dije, bueno, esto se cae. Porque la situación de Cobos era, a ver, Cobos no es un improvisado. El tipo sabía, porque un vicepresidente de la Nación, como un presidente, te llega información que la tienen calificada, segundo tras segundo. El tipo está en el despacho y está mirando lo que está pasando en la Argentina. Pero no de los medios adictos, porque como todo, hay medios de comunicación que son adictos al gobierno, otros que no. Ellos tienen otro tipo de información que baja por los servicios de inteligencia, que no vale la pena aclarar eso, ni explicarlo. Entonces yo creo que el tipo en un momento dijo, no, esto... Entonces ahí yo sentí, es más, yo a Ernesto le dije, che, Ernesto, me parece que esta vez le volteamos, además perdíamos todas las batallas nosotros, cada vez que se trataba una ley, me acuerdo que un día Pichetto nos dice, che, ¿cuánto van a hablar? 7, 8, hablen todo lo que quieren, después vemos cuando votamos. Nos mataban cada vez que votaban. Porque nos mataban, tenían mayoría, tenían los 2/3 el peronismo en la Cámara de Senadores. Entonces era perder el tiempo. Cuando yo vi que empatamos, le digo, che, Ernesto, vos que lo conocés más a Cobo. Me dice, qué sé yo, viste, Cobo rebaladizo. Y le digo, vos sabés que yo creo que el tipo va a votar con nosotros. Y bueno, felizmente se dio así. Cuando votó con nosotros, todo el mundo festejaba. Yo ese momento, vos pensás en tu familia, en tus hijas, en la gente, porque digo, mirá de lo que nos salvó este tipo. Porque se prendía, literal, afuera del Congreso. Sí.
Yo Tal salía cual. acá rato, porque además, Había a mí si estado- me putean, mejor todavía. La verdad que no le tengo miedo a nadie. Había un sector muy, muy enardecido, pero complicado, y el otro sector de los que estaban en contra de la 125 estaban para prender fuego a la Argentina, ¿eh? Se prendía fuego. Estaban reunidos, bueno, se hace el cierre como si fuese una campaña, ¿no? ¿Viste? Se hace el cierre, hacen las organizaciones que bancaban al gobierno nacional, y el sector rural, la oposición, como quien dice, estaba reunida en Palermo. Un cierre... La mesa de enlace. Organizado por, exactamente, Sí, sí, sí. movilizado por la mesa de enlace. Cuando Cobos habla, termina, da el no positivo, ese discurso reconocido. ¿La sensación cuál es? Yo cuando él empezó a dar vueltas con la decisión, porque habló, hizo un muy buen discurso, y hablaba, y porque bueno, que qué sé yo, ahí yo me convencí que el tipo votaba con nosotros. Porque si no, Claro. hay que ponerse en la figura de Cobo, ¿no? Vicepresidente del gobierno, del que había mandado la 125, tenía que votar en contra de su propio gobierno. Es así. Entonces, cuando él empezó porque al último, todo el mundo decía, che, este tipo, ¿qué carajo va a hacer? Que sigue hablando y se iba por las ramas. Ahí yo me quedé tranquilo, este tipo vota como tiene que votar, ¿no? No, y además siendo hace 6 meses recién asumido, le quedaba un largo recorrido en el gobierno nacional todavía. ¿Era el nacimiento recién de la presidencia de Cristina? La 125 tuvo efectos colaterales muy fuertes. Se dice en ámbitos muy privados que Cristina hasta tenía firmada la renuncia. Ese es el Y comentario. que le dijo a Néstor Kirchner, che, lindo vice me pusiste. Después no tuvieron a Vudú, que era mucho mejor. Pero- ¿no? Pero bueno, Eso ya lo eligió ella. claro, y era mucho mejor. ¿Se decía eso en los pasillos también del Senado todo? Sí, sí. Que la frenó Néstor. Había un clima, Eso es lo que se comenta también. jodido, que no es lindo, porque la verdad que ibas al baño y venía un tipo con vos al baño, y te decía, este carajo, ¿qué hace acá? Claro. Ibas al comedor a poder comer algo y veías que había 2 tipos ahí o 3 sentados que no lo habías visto en tu vida. Eran tipos de los servicios de inteligencia. Monitoreaban todo. Es feo trabajar así, pero bueno, te toca, te toca. ¿A todos lo seguían o vos también tenías, y te seguían por ese rol preponderante que tenías? Yo creo que lo hacían con todo, supongo. Yo me fijaba en mí, ¿no? Que era lo que más Claro. me preocupaba, pero yo creo que lo hacían con todo. Que eso tiene, es un efecto boomerang, porque cuando vos te vas de mambo, hay gente que por ahí a lo mejor estaba más o menos y dice, che, esto ya es el colmo. Voto para este lado, ¿viste? Porque no solo uno preveía que iba a haber un estallido social, el peronismo también sabía eso. Se prendía fuego en la Argentina. Porque iba a ser una guerra civil, todo contra todos. Muy parecido a lo que pasó en el grito de Alcorta en Ahí es donde Entre Ríos. sí, donde le suelta la mano a una parte importante del peronismo. Bueno, vos lo decías recién, tenían 2/3 y terminan perdiendo una votación clave. Le sueltan la mano, le traen problemas internos, políticos, partidarios. Pero que muchos senadores y senadoras peronistas tienen mucha vinculación, como nos pasa a nosotros en La Pampa. Como le pasaba a Marín, por Pero ejemplo. ilógico, pero La otra senadora, Silvia Gallego era. No, sí, perdón, Silvia Silvia Gallego. Gallego. ¿Con ella hablaste algo? Me llama la atención. Los argumentos de Marín son uno. Le pregunté a Marín ese día, che, Silvia, ¿cómo vota? No, Silvia creo que va a votar con ellos. Listo. Estaría acordado. Seguramente. No había margen para hacer algunas preguntas a veces, ¿no? Cuando algún senador dudaba, ahí ibas a verlo. Pero si no, no. No, porque no. Era un clima jodido, muy jodido. 6 de la mañana termina la sesión. El voto de Cobos que termina de definir. ¿Qué hace de 6 de la mañana? ¿Te levantás de tu banca? Y Yo me levanto, nos levantamos todos. Me acuerdo que dijimos, nos juntamos todos en el bloque radical. Fue Rodríguez A, fueron todos los que habían votado en contra. No pudo ir Menem porque la verdad estaba jodido. Porque Ernesto dijo, che, si esto sale bien, no se festeja en el recinto, acá no hay festejo, esto no está para festejo. Fuimos al bloque radical, nos abrazamos todos, bueno, tomamos me acuerdo que había ahí, comimos un sándwich. Bueno, muchachos, hasta mañana. Cuando fuimos a salir, sí, ya iba a salir todo. Sí. Tenía que salir con un casco de ahí adentro. Entonces me quedé un rato más, 7:30, agarré, me saqué el traje, me puse un jean, una camisa y salí por unas puertas del costado. Bien camuflado. Claro, me fui, yo vivía a 4 cuadras de ahí. Yo estaba con un asesor mío, con Nico Biasotti de Pico.
Nos acostamos y a la hora le digo, che, yo no puedo dormir, yo tampoco. Bueno, volvamos al Senado. Así que Ah, volvimos. lindo, volvieron al Senado. Pero después. bueno, ya se ha ido todo el mundo, ya estaba tranquilo. No quedaba nadie. No. ¿Y a qué volvieron al Senado? Es que no sabe qué íbamos a hacer. Ustedes, ¿cómo, Víctor y Julio, cómo vivieron la votación? ¿Dónde estaban ustedes? ¿No fueron a Palermo? Sí. Yo no. No. Yo me acuerdo que yo me acosté con el televisor prendido y cada tanto, viste, me despertaba y miraba cómo Ibas cabeceando. cómo venía y me acuerdo que sí, que empezamos los gritos y qué sé yo. Y la realidad que bueno, que es como dice Juan Carlos, se podría haber desmadrado esa situación realmente, que yo creo que hoy, mirándolo de lejos, primero que fue una cosa de loco lo que hizo el campo en haber salido de la manera que salió. Si vos me decís, ¿volvería a pasar o lo volverías a hacer? Y yo no sé. Tiene que ser una situación como esa porque la verdad que lo que pasó Son movimientos espontáneos. realmente Entonces va a no. quedar la historia. Cuando vos te pisan la cabeza, Claro. puede volver a pasar, ¿por qué no? Pero esa noche yo me acuerdo cuando fue un discurso muy largo el mío, yo le decía que tenemos que terminar con la grieta en la Argentina. ¿Por qué? Porque la grieta no beneficia a nadie. La grieta es creada por los políticos. Entonces, ¿para qué le sirve a los políticos? ¿De qué nos sirve que haya unos parados de este lado de la calle, otros de este lado tirándose piedra permanentemente, y en el medio está la sociedad? La grieta es una excusa de la política para no hacer las cosas que hay que hacer. Exacto. Totalmente. Mirá, si no, a ver, comparémonos con nuestros vecinos, con Uruguay, con Paraguay, con Chile. La verdad, cuando uno ve cómo funcionan, bueno, lo vivimos en Uruguay, dos expresidentes, Pepe Mujica y el otro no me acuerdo ahora. La calle Pau. No, un expresidente que en ese momento, Sanguinetti. Los tipos eran senadores los dos, renunciaron, hicieron una conferencia de prensa juntos, hablaron de su país, de su patria. En Chile lo mismo. Y acá, bueno, no se olviden que acá no se le quiso poner la banda presidencial a un presidente. Somos distintos, pero para lo malo, no para lo bueno. La grieta es algo que descalificar, ofender, las cosas que yo pasé ahí, yo y todos lo pasamos, son muy feas, pero vuelvo a repetir, en el medio está la gente. La grieta favorece a los políticos, no a la gente. Nunca una grieta va a favorecer a la gente, jamás. ¿A la gente sabe qué le favorece? Yo puedo pensar distinto a vos, pero nos podemos sentar y decir, che, estas son lo que hizo España. Nosotros hacemos cuentos de gallegos, somos geniales. Ahora España, cuando estaba en ruinas, ahí nace el Pacto de la Moncloa. Exactamente. Se junta el agua y el aceite, el Partido Popular y el Partido Socialista. Se estaban una mesa y dijeron, muchachos, ¿cómo hacemos para levantar España? 10 políticas de Estado. Esto no se toca, ¿eh? Y no lo tocaron. Y si vos me decís, che, el Partido Socialista y el Partido Popular se odian. Pero bueno, son políticas de Estado. Eso nos falta en la Argentina, empezar a escuchar un poco más y empezar a decir, che, en una discusión capaz que gano la mitad y pierdo la otra mitad, porque no te podés llevar todo. En términos económicos, para la provincia de La Pampa, por lo que ustedes pudieron recopilar a nivel nacional, hubo un cambio, supongo que las consecuencias estuvieron a la vista, digo, un poco indagás y cayó mucho las cosechas posteriores y demás. ¿Cómo impactó el campo? Porque el conflicto termina y no es que se quede todo quieto. Yo creo que después si querés, papá, pero a mí me parece que un poco lo dijo Juan Carlos, que se había la barrera de la agricultura, estaba la agricultura versus la ganadería en un momento, pero eso no es adrede, y lo que se está viviendo hoy es consecuencia de ese origen. Vos desalentás una actividad como en la ganadera, no vamos a entrar en docencia ni mucho menos, ni lo vamos a hacer tan largo, pero vos para tener un novillo que se pueda exportar, estás 3 años. ¿Viste? Entre que vos preñás la vaca, los 9 meses de gestación, los 6 meses de destete, más 1 año y pico de engorde, vamos a sacar la cuenta,
necesitas 3 años para hacer un novillo de 500 kilos que se puede exportar. Cuando vos a un productor no le das reglas claras y encima lo pisás como de cerrar la exportación, precios tope, a los exportadores, vos sabés lo que es tener una industria con 1000 empleados, pagar sueldo, pagar esto, pagar lo otro, y que te digan, un flaco de la Secretaría de Comercio te diga, bueno, vos no vas a poder exportar. ¿Por qué? Porque vos no vas a poder exportar. Todo eso desalienta una actividad. Y después es difícil volver. La provincia de La Pampa es una provincia recontra ganadera. Llegamos a tener 4 millones de cabezas. Hoy tenemos 2,5. Desde el 2008 acá no pudimos recuperar el stock. Y cada vez está más complicado para recuperarlo. Porque hoy es muy difícil entrar en la ganadería. Ha tomado una dimensión, parte por el contexto internacional, bajaron los stocks en el mundo, la proteína vacuna está más requerida. China, los que no comían carne comen los carne. que no comían carne comen carne. Todo eso ayudó. Y a eso sumarle que nosotros bajamos el stock. Entonces, al haber demanda, mucha demanda y poca oferta, es obvio que va a subir. Entonces hoy entrar en la ganadería, y te cuesta, hermano. Y son todos procesos biológicos. Porque vos decís, bueno, vamos a retener la ternera. Y hasta que esa ternera que vos vas a retener te da el ternero. Entonces guarda que no fue gratuito lo que hizo esta gente. No fue gratuito lo que hizo esta gente. Se perdieron muchos productores, imagino, que además al día de hoy, espantados por la volatilidad de las políticas para el sector, no volvieron. Yo te quería hacer un comentario sobre lo que era la ganadería y lo que es la agricultura. Con los altos valores de exportación que había en los granos, y la suba importantísima que hubo a nivel nacional, a nivel internacional de los granos, se exportó mucho grano y los productores los agricultores obtuvieron muy, pero muy buenos beneficios. Y la ganadería estaba, como quien dice, sofrenada o frenada por el gobierno nacional. Entonces, gran parte de nuestro país productivo se volcó a la agricultura. Ustedes recuerdan cuando la ganadería la fueron tirando hacia la cordillera, como quien dice, hacia el oeste, y la agricultura se hacía en cualquier lugar. Entonces, corrimiento de actividades hacia un lado y otro hizo que, más la sequía que hubo en aquel entonces y otras hierbas, hizo que se disminuyera mucho la ganadería en la provincia de La Pampa. De los 4 pasar a los 2,5 millones tenía una razón de ser, que era que nos habíamos volcado a la soja, los productores pampeanos, en forma desmedida, y habíamos dejado de lado la ganadería. Entonces, todas esas políticas que se implementaban erróneamente desde el gobierno nacional, porque vos no podés incentivar una actividad en desmedro de otra. Entonces, directamente, esta medida que se tomaban en cuanto a la participación del gobierno nacional en las políticas que se implementaban, estaban muy relacionadas con, vamos a llamarle, con una medida social por parte del gobierno que decía que el pueblo argentino tenía que comer carne. Entonces, de esa manera volcaban toda la producción hacia el consumo interno, y el productor ganadero sufrió las consecuencias de esto durante muchísimos años. Recién ahora se está dando vuelta la tortilla, como quien dice, y la ganadería, con una menor cantidad de hacienda, pero con una eficiencia muy alta, está, soportando esa pérdida de cantidad de haciendas que había en la República Argentina. De 50 millones de cabezas o 54 millones de cabezas pasamos a 46, 47 millones de cabezas. Eso, el intervencionismo muestra a las claras que no beneficia a nadie, ¿no? O sea,
Es como decía Juan Carlos hoy, acá en la Argentina, comemos asado, hermano. Lo otro se exporta y nosotros estuvimos subsidiando al que comía el lobo. Era mentira que el que menos recursos tenía, el gobierno lo beneficiaba. Fue totalmente al revés. Y hoy se ve eso, ¿viste? Yo creo que no hay que perder la memoria de este historia corta, porque 18 años en la historia Es nada. Y yo creo que no hay que perder la memoria para no volver para atrás. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos lo que estamos viviendo ahora, es totalmente discutible, poder estar a favor, poder estar en contra, pero lo que no hay que volver a esa intervención, se hace mucho daño, alterás todo, donde entras a intervenir, generás este tipo de cosas. Vos fijate que lo que estamos hablando, que en 20 años no pudimos recuperar un stock. No pudimos recuperar un stock. No fue gratis lo que se vivió. Y encima, Juan Carlos, y vamos a ir cerrando ya, la sensación que a uno le da, corriendo los años y viendo las políticas, el kirchnerismo no aprendió de ese gran error. A ver, yo voy a hablar de La Pampa, que es donde vivimos. La Pampa es una provincia importante, mejor dicho, podría ser mucho más importante, si realmente se trabajara para decir, che, ¿cómo potenciamos esto? Porque acá hay algo que no se habla habitualmente, que son los jóvenes. Nosotros tenemos un gran desafío, la sociedad tiene un gran desafío, cuidar a nuestros jóvenes. Porque, a ver, van a ser los dirigentes del futuro, van a ser los que nos van a gobernar en el futuro, van a ser los que van a formar una familia en el futuro. Y eso, viste que a los jóvenes le dicen, che, todavía no es el momento, vos tenés que esperar un poco. No, el momento es hoy. Los jóvenes no pueden esperar. Por eso el descreimiento de muchos jóvenes con la política. Porque la política ha hecho las cosas que realmente no tiene que hacer. Nosotros somos 400.000 tipos acá en La Pampa. 400.000 personas. Deberíamos tener, pero deberíamos estar bárbaros, porque tenemos una provincia que produce carne, cereales, oleaginosa, maíz, petróleo, gas, todo, tenemos todo, miel, madera. Pero bueno, es ponerle valor agregado a eso para que los pueblos puedan seguir funcionando. Vos vas a los pueblos hoy, y si no sos empleado municipal o de la cooperativa de obra y servicios públicos o trabajar en el campo, listo, no hay más nada. ¿Por qué no hay más nada? Porque no se incentiva ese otro pasito que es ponerle valor agregado. Porque ¿cómo puede ser que en La Pampa eso no se haga y acá pasás Masa para allá, que está a 40 kilómetros, y lo hacen? O pasás para San Luis y lo hacen, o pasás para Neuquén y lo hacen. Es decisión política, es decir, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿O cómo ha funcionado el gobierno, que es el mismo signo político del 83 hasta ahora? Muy sencillo, asistencia y obra pública. En muchos casos absolutamente irresponsable, ¿no? Por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces, cambiemos la matriz. Que cada uno que recupere la dignidad, que las personas recuperen la dignidad. Y cuando vos recuperás dignidad, también recuperás la capacidad después de decir, che, esto sí o esto no. Porque nadie quiere estar preso de un sistema. Entonces, me parece que lo que necesitamos es eso, ¿no? La Pampa y en Argentina, que primero que todo el mundo se sienta parte, y segundo, que todo el mundo logre lo básico. ¿Qué es lo básico? Formar una familia, tener acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, poder educar a tus hijos. Ese es en el mundo es así. En el mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Julio, Víctor. Fue un enorme placer tenerlos acá y poder dedicarle todo este tiempo a hablar, a recordar aquel conflicto y traerlo al presente. Y bueno, por supuesto, no dejar de rememorarlo para no volver a cometer los mismos errores. Les agradezco enormemente y bueno, a la gente que está del otro lado, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro campo stream, en Facebook, en Instagram, que nos sigan también en YouTube a través de Render Stream, y agradecerles nuevamente por acompañarnos en esta entrega especial. Mi nombre es Román Escobedo y les mando un saludo grande, será hasta la semana que viene.